Muy buenas noches, es un gusto saludarle en esta edición de Nuevos Cambios y saludos sin más preámbulos y con mucho gusto, con el gusto de siempre, a los participantes en este análisis, estas charlas que tenemos de lo más importante que ha ocurrido en los últimos días. Ramón Alberto Garza, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mi estimado Víctor, ¿cómo estás? Feliz año a ti, a Gilberto, a Javier y por supuesto a todo el auditorio. Igualmente no hablamos desde el año pasado. Gilberto Marcos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, gusto saludarlos y muy feliz año a todos, que haya paz y armonía, mucha salud. Igualmente un abrazo. ¿Cómo estás, Javier Sepúlveda? Buenas noches. Víctor, buenas noches. Muchas gracias por la invitación de nuevo en este primer domingo de la mesa de Nuevos Cambios con estos invitados que ya se ha vuelto una costumbre casi mensual. Y pues en este primer domingo de 2022 con esta mesa, feliz año para todos y que se cumplan todos sus propósitos. Muchísimas gracias. Ramón y Gilberto, buenas noches. Igual, Javier. Gilberto, bueno, pues empezamos y desafortunadamente sigue ocupando un espacio dentro de nuestros temas, el COVID y una vez más en los temas de todo mundo, pero ahora con el personaje, digamos, principal en ese sentido, que es el presidente, vuelve a contagiarse de COVID. Pues no mentir, no traicionar y no robar fue lo que dijo el presidente cuando se refería a que no le daba a los que actuaban de esta manera. Entonces, pues ya le cayó otra vez, no ha entendido que debe de tener cuidado y mostrarlo como un ejemplo para la ciudadanía, especialmente para los mexicanos que lo siguen, que no son pocos, y que debería demostrar un poco de responsabilidad en este sentido, ¿no? Si es la segunda vez que le da y siempre se muestra, o generalmente, bueno, cuando va a Estados Unidos usa el cubrebocas, pero generalmente no lo usa y da señales equivocadas. Ahora que está convaleciente de COVID, pues dio una señal muy mala cuando dijo que prácticamente con un tecito y un poco de miel se quitaban los malestares y que además era tan leve que pues, simplemente lo dejó como un malestar tan menor que cualquiera podría arriesgarse al contagio. Y esto me parece muy delicado de parte del presidente, especialmente porque aunque sí se dice que el Omicron es más débil, es decir, que es muy contagioso, pero no te causa mayores daños. No quiere decir que no pueda morirse alguien por esta variante, pero finalmente la mayoría no le pega tan fuerte como para arriesgar la vida. El problema es, otra vez, hay que pensar en la saturación hospitalaria. Esto también puede acarrear saturación hospitalaria, como está ocurriendo en los Estados Unidos, donde hay una ocupación del 80%, lo cual es bastante delicado. Y aquí en Nuevo León ha ido subiendo, en México en general ha ido subiendo, y esto es lo que se pretende cuidar. Por eso decimos, hay que vacunarse. Te puedes contagiar a un vacunado y puedes contagiar a otros, sí, pero vacunados podemos evitar que haya tanto riesgo de que luego puedas llegar al hospital a niveles críticos. Yo creo que estamos a tiempo, y lo dije hace unos meses en este mismo programa, sí, por ahí de octubre, donde refería que los especialistas estaban hablando de que en diciembre, enero, se iba a poner color hormiga el tema del coronavirus. En Nuevo León andamos rondando los 6,000 casos diarios, cuando antes con 1,000, 1,200 nos empanicábamos. Entonces, esto está corriendo como reguero de pólvora. Yo creo que marcar la pauta y hacer lo que, por ejemplo, entiendo que Jalisco también ya lo ha empezado o lo va a empezar a hacer, de pedir un certificado sanitario, definitivamente. Es decir,
como pasa en países de Europa, donde para entrar a un restaurante, un museo, un centro de entretenimiento, tienes que presentar tu pase sanitario, es decir, que esté cubierta la vacunación y pues en algunos casos incluso hasta la prueba COVID de antígenos por lo menos. Yo creo que ya llegó el momento de ponernos más duros con este tema. Yo incluso al principio, igual que muchísima gente, quizá la mayoría de la gente pensaba que la vacuna podría acarrear algunos problemas, pero yo creo que acarrea más problemas el contagiarse y caer en el hospital intubado. Javier nos podrá decir de esa amarga experiencia que vivió y correr el riesgo, como la mayoría de los que caen en esta situación, de perder la vida. Entonces tenemos que ponernos alertas y en todo caso, pues eh, marcar las exigencias de este tipo. Francia es un ejemplo donde el presidente Macron ha insistido en los pases sanitarios y sin embargo ves en Europa la gente por todos lados. Sí. Anda la gente pero desatada en las calles, en el metro, en los restaurantes, en los museos, etcétera. Y parece que los políticos o los gobernantes han perdido el control sobre el tema de retener a la ciudadanía, porque obviamente está muy complicada la situación económica y la gente además necesita un respiro para moverse. Pero vamos a movernos con más seguridad y con mejores ejemplos, no como el caso del presidente, que pone un muy mal ejemplo, y en el caso del gobierno de Nuevo León, pues yo creo que Samuel García también empezó subestimando al virus, quizá por su juventud, pero debe tomar en cuenta que de no tomar medidas, esto se le puede salir de las manos, como se está saliendo definitivamente. Sí. Ramón, ¿cómo ves tú el panorama? Pues mira, vemos a un presidente testarudo, irresponsable y falta de respeto. Porque a pesar de las evidencias de la primera, segunda y tercera ola, pues en esta cuarta no termina por entender. Es el único mandatario junto con Bolsonaro que ya lleva un par de contagios y son de los mandatarios que siempre han estado despreciando el virus. Lamentablemente parece que ellos no quieren voltear a ver las estadísticas. Mira, Víctor, para que te des cuenta del auditorio del tamaño del problema que traemos, la primera semana del 2021 teníamos 2.5 millones de contagios diarios en el mundo. Esta primera semana de enero hubo 6 millones de contagios. Es decir, hubo un incremento de 250%, pero lo más lamentable es que en el caso de la Ciudad de México, entre la primera posada y el 6 de enero, el incremento de contagios fue del 400%. La Ciudad de México, de tener 9% de ocupación en hospitalaria en camas, subió a casi el 45%. Y comenzó ya a incrementarse seriamente el número de muertos, que aunque, como se dice y claramente así es, Ómicron no está letal, pues no deja de ser letal. En Nuevo León, por fortuna, ha pegado, pero sí ha pegado fuerte, porque si vemos que de los más o menos 39,000, 40,000 casos diarios que hay en el país, más o menos unos 5,700, 5,500 se dan en Nuevo León, pues hombre, Nuevo León tiene el 13% de la población del país y tiene el 30% de los casos. Significa que aquí tuvimos mucha movilidad, mucho pachangueo, muchas vacaciones, muchas reuniones, y la gente en general no estamos tomando en serio el peligro. Lo más lamentable, cuando yo digo que el presidente, además de testarudo, es irresponsable, es el que siga haciéndole caso a Hugo López-Gatell. Tendría que salir ya disparado López-Gatell de su cargo. Hombre, la última que se aventó fue
la de decirle al presidente que no era necesario la vacuna del refuerzo. Sí. Hombre, en todo el mundo se está reforzando y está ayudando mucho esa vacuna del refuerzo. ¿Por qué aquí no? Pues porque no quieren evidenciar que no tienen vacunas y que no hay un sistema bueno para implementarlo. Veamos las imágenes que todas las televisoras han estado transmitiendo estos días de hospitales, del Seguro Social, del ISSSTE, de la Defensa, llenos de gente afuera, filas de cientos de personas que no pueden ser atendidas, gente de tercera edad contagiadas abiertamente, pero que tienen 2, 3, hasta 4 días esperando que les den un diagnóstico, ya no digas una cama, un diagnóstico. Ya volvimos a empezar con más de un centenar de hospitales en México totalmente saturados. En fin, el hecho es de que las autoridades no siguen tomando tan en serio el asunto. Yo, un poco a diferencia de Gilberto, yo creo que aquí en Nuevo León sí se hizo un poco más de trabajo serio. Creo que la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, ha hecho una cosa muy buena, que es no esconder las cifras. Por más malas que sean las cifras, por más dura que sea la realidad, hay que hablarla, hay que decirla, para que la gente se cuide y se proteja. Y bueno, pues hay que esperar a ver si el presidente, después de esta experiencia, entra en razón. Y finalmente, esa falta de respeto de un presidente que sale con síntomas evidentes del contagio a una mañanera a decir tengo gripa, tengo algo ahí de malestares, sí, y salga sin cubrebocas frente a sus invitados a la mañanera. Estaban Claudio Sheinbaum, Jesús Ramírez y otros más. Y bueno, 12 horas más tarde saliera a decir, señores, pues fíjense que estoy contagiado. Sí. Entonces, esa es una falta de respeto, porque desde la mañana debió haber salido con cubrebocas. Curioso que el día siguiente ya todos los que fueron a la mañanera en la que la lideró Adán Augusto López, secretario de Gobernación, ya todos fueron con cubrebocas. Pues esperemos que sea una buena experiencia para caer en sensatez, porque finalmente, como dicen, cuando no haces caso a tu realidad, el karma te alcanza. Claro, claro. Javier Sepúlveda, ¿cómo calificas tú las decisiones y la forma en cómo se han comunicado los mensajes por parte en particular del gobierno de Nuevo León, y esta decisión también de ahí están las aulas, van a estar abiertas, es voluntario el regreso a clases? ¿Cómo lo ves? Víctor, pienso que es una buena decisión del gobernador Samuel García de dejar abiertas las puertas de las escuelas, porque creo que el daño al sistema educativo, el daño a los alumnos, no solo de Nuevo León, sino de todo el país y del planeta incluso, yo creo que va a ser difícil de evaluar en el corto plazo, y tenemos que irnos pues a mediciones longitudinales en el tiempo, que van a llevar varios años, de saber qué tanto se ha afectado el sistema educativo a nivel global. A nivel de Nuevo León, pienso que es un acierto que tratemos de recuperar, pues con la voluntad y el criterio de los padres sobre todo, y el esfuerzo de los maestros, pues las clases que se han perdido durante todos estos meses y ya prácticamente 2 ciclos escolares. Entonces, creo que es un acierto, creo que la gente está respondiendo con un criterio de acuerdo a lo que se está normando, en base también a la información abierta y transparente que está dando la Secretaría de Salud Estatal. Entonces, creo que se van normando criterios, se van estableciendo pues formas de ponerse de acuerdo para saber si las clases son híbridas, si son en línea, si son presenciales. Probablemente no están todas las escuelas que sería esperable que estuvieran en abierta operación, en completa operación en este periodo escolar, o en este medio ciclo que acaba de iniciar este mes de enero, pero pensamos que ya es la puerta o la ventana que nos da luz hacia la normalidad de nuevo de las clases presenciales de manera plena, si bien este mes de enero se antoja lejano, complicado que se pueda pues llevar a cabo una apertura completa de las escuelas.
creo que ha sido exitoso lo que se está llevando a cabo y creo que es una manera ya de ir recuperando pues lo perdido, lo mucho que se perdió, que a lo mejor mucho de ese tiempo no se va a recuperar, pero esperemos que los alumnos, que el daño a la educación en general no sea tan grave y en el caso de Nuevo León, que siempre ha sido vanguardia nacional, pues sea de los estados menos afectados, bien por la apertura de las escuelas, pero pues ahí está de nuevo la problemática de los altos contagios. Entonces, en base a eso, creo que padres y maestros deben ponerse de acuerdo. Sí. Y creo que dejarlo al libre albedrío también ha sido una medida acertada por parte del gobierno estatal. Bienvenida a las clases presenciales, pero con todas las debidas precauciones y pues a seguirnos cuidando todos. Y vaya que a nivel federal, pues si me dejan hacer el comentario, yo no le pondría adjetivos al tema del presidente. Yo lo dije alguna vez, nadie aprende en cabeza ajena, ya le dio COVID una vez. Creo que le fue muy bien en enero del año pasado, creo que le va a ir mejor en este enero, ya lo estamos viendo. Pero pues la verdad, quienes pasamos por una experiencia tan traumática, no le deseamos a nadie caer en un hospital por el tema de COVID. Y pues vaya que lo decimos porque sí, ya aprendimos en cabeza propia. Pues sí, vale la pena el comentario. Gilberto, cambiando de tema. Sí, adelante. No, nada más déjame agregar algo. Una es el tema de la vacunación de los niños. En México todavía no está permitido ni se ha hecho nada para ir vacunando a los niños, como sucede en otros países. Estados Unidos es un ejemplo de ello. Y ya sabes, mira, vamos a tener anualmente, porque esto cuando sea endémico y deje de ser una pandemia, pues va a ser como la influenza y como otro tipo de enfermedades que aquejan a la humanidad. Sí. Y por otro lado, en el caso de las escuelas, yo estoy de acuerdo en que se deje decidir a los padres y maestros, ponerse de acuerdo para la apertura de las escuelas, pero yo creo que el gobierno sí debería establecer algún factor para decir, bueno, nada más que si llegan a este punto, pues hay que cerrar la escuela presencial y hacerlo virtual, porque, digo, sabemos que es un problema porque no todas las escuelas tienen esa facilidad, pero donde se empiece a contaminar el plantel de maestros o de alumnos o de ambos en una escuela, pues ahí definitivamente tienen que cerrarla, ¿verdad? Y yo creo que la pauta la podría poner el gobierno. Muy bien, pues después de la pausa tenemos más de estos temas que estamos analizando, que a lo largo de la semana fueron los más destacados, y también lo que ven nuestros invitados, como siempre, en el panorama político y social de nuestro país y de Nuevo León en especial. Regresamos. Gilberto, se llega a los primeros 100 días, al menos en el conteo que se lleva siempre, no es ninguna regla, pero parece como algo ya tradicional. Se evalúan los 100 días de un mandatario. Llegaron los 100 días de Samuel García, en algunos rubros todavía sin algo claro, en otros con cifras negativas en cuanto a la inseguridad, algo heredado, pero que tampoco se ha resuelto. En el caso de la crisis del agua, por ahí incluso terminan contradiciéndolo por parte de la Conagua, porque él dijo que ya no se iba a hacer el trasvase de agua del Cuchillo a Tamaulipas. Y en otros rubros, ¿cuál es tu balance en 100 días, Gilberto, o qué temas destacarías tú? Mira, yo estoy de acuerdo en que ha sido una costumbre medirlos por los primeros días, pero pues, yo creo que es difícil lograr algo que realmente sea, digamos, de lo más objetivo, ¿no? Porque estos primeros días, pues en un arranque todo empieza, las ruedas de la carreta empiezan a engrasarse. Ella tenía para revisar lo que pasa con el gobierno y demás, pero no es lo mismo que estar sentado. Entonces, son realmente pocos los 100 días, especialmente porque el 2021 fue de él sin parte mínima del tiempo del año de Jaime Rodríguez Calderón.
Ahora sí, el 2022 será todo suyo, pero obviamente, pues sí, hay cosas que señalarle, aunque tiene su toma de protesta con la inclusión de diferentes fuerzas políticas, eso se le aplaude, pero pues, las infantilerías de ambos, tanto de él como de su esposa en las redes sociales, yo creo que no ha sido algo positivo por la falta digamos, de respeto y seriedad que merece la investidura, sin tener que ser amargoso, pero sí, definitivamente es otra la postura diferente a la de ser candidato. Las mentiras, las habladas que se ha echado, la del Papa que fue tan famosa, pues esa también es muy criticable y ojalá no siga con esa dinámica de exceso de promesas o de mentirillas que se dé cuenta pues que la ciudadanía, temas graves que siguen, no solo que continúan, sino que han crecido en aumento, pues ya sabemos, es el tema de la inseguridad, que le tienen que prestar muchísima atención, el de la contaminación, el de la falta de recursos hidráulicos, es decir, el problema del agua que viene gravísimo. Esta próxima semana, el jueves, tenemos una reunión de vertebra con Juan Ignacio Barra, director de agua y drenaje, a quien yo he manifestado en este mismo programa. Le tengo mucha confianza como una persona honesta y que seguramente como técnico hará cosas muy importantes, pero el tema está bien complicado, el tema del agua, donde yo creo que si no actúan de inmediato, vamos a llegar a una crisis mayúscula, tal y como se ha vivido en otros años, en los años 80, que fue Sí. tremendo para Nuevo León. El tema del impuesto verde, que yo sigo manifestando mis dudas, y el tema de la pandemia también, pues que me parece que no es que esté mal manejado, es que se le está saliendo de control. Definitivamente los números lo dicen claramente y yo sé que no quieren asustar a la gente, pero definitivamente hay que meterlos en conciencia. Sí. Ramón, ¿cuál es tu balance en este momento? Pues mira, Víctor, fue claro que empezamos con una administración impetuosa y atropellada, fincada básicamente en redes sociales, en el golpe mediático, en el golpe del TikTok, en el Facebook, en lo que pues, se pudiera. Me llama la atención el hecho de que sea un gobernador que en 100 días haya tenido viajes a Escocia, al Vaticano, a Los Cabos, y bueno, para 100 días son muchos viajes para alguien que tenía que haber empezado a agarrar manos a la obra. No veo ningún elemento de la parte esta de Escocia, en la parte de la cuestión del medio ambiente, que nos haya impactado más allá de un fallido hasta hoy impuesto, impuesto verde. Y por la parte que ya lo dijo Gilberto, en la parte del Vaticano, pues quedó la mentira ahí, la manipulación de que no debe haber sido. Dicho eso, todavía venir a entrar a las vacaciones en Los Cabos, pues sí, claro, es evidente que todo el mundo merece vacaciones, pero en los primeros 100 días hay que jalar muy duro. Yo creo que a partir de eso, yo creo que han empezado a temperarse las cosas, han empezado a poner tanto Samuel como Mariana los pies en la tierra, han detectado que ya no hay que abusar de las redes y empieza a haber algunas cuestiones de resultados por ahí. Yo sí siento que hay cosas que siguen siendo mediáticas. Por ejemplo, el anuncio este del estadio de los Tigres. ¿Cuál será el papel que tendrá el Estado de Nuevo León como Estado? ¿Va a invertir algo en el estadio? ¿Tiene alguna participación de dar un terreno o algo? Porque esto de los Tigres es una empresa privada. Por supuesto que es pública porque es para la afición, que es la principal afición de Nuevo León. Pero fuera de ahí, pues es un negocio de Cemex. Bueno. Y de la Universidad de Nuevo León, lo que le corresponde a que Cemex le dé. Aquí es una cuestión de un montaje, sí, básicamente de la empresa que más apoyó a Samuel para que llegara a la gobernatura.
Y la parte más sintomática y más especial, bueno, hay que decir, bien por el hecho de los autobuses, qué bueno que ya están en fabricación y camino los primeros autobuses y que se vaya a empezar a modificar esto de la falta de transporte urbano. Pero la materia pendiente, ya lo dijimos aquí, es la parte de seguridad. Y yo quiero aquí asentar un punto. Si Aldo Fassi, una persona a la que se le respeta por sus conocimientos y su operación, es el mismo del sexenio pasado, ¿qué es lo que ha cambiado hoy para que la violencia urbana se vuelva a instalar en San Pedro Garza García, en Monterrey, en San Nicolás, etcétera, con ejecuciones y demás? Bueno, evidentemente sí, es una disputa de territorios, pero yo quiero asomar una parte importante. Sí. No es casualidad que dos entidades que tienen dos apellidos o de gentes de candidatos que se perfilan para la presidencial del 24 se estén calentando en materia de seguridad. Uno es Zacatecas, con el hermano de Ricardo Monreal, el rebelde de Morena, que bueno, básicamente será casualidad o no, pero le está yendo como en feria, aunque el gobierno sea de Morena. Es decir, el mensaje es, los Monreal no saben gobernar. Y segundo, en Nuevo León, Samuel García, junto con Luis Donaldo Colosio, son dos precandidatos mencionados para el 24. Sí. Bueno, pues quizá alguien esté interesado en calentar la plaza para evidenciar que Samuel, que Donaldo, etcétera, pues no tienen experiencia para atacar la seguridad y esto no vaya a ser de más a menos, sino de menos a más. Cuidado con que esto de la seguridad se politice y se utilice como un elemento de sucesión presidencial. ¿Crees que existe ese riesgo? Sí, absolutamente. Lo estoy viendo claramente. A ver, Víctor, está claro que el gobierno de la Cuarta Transformación opera con ciertos grupos delincuenciales. Sí. Sea como sea, ganaron muchos estados del Pacífico de la mano de esos grupos. ¿Qué te impide que esos grupos no le hagan el favor a ciertos personajes políticos para hacer ver mal a los apellidos Monreal, García o Colosio? Y que se sumen en los próximos meses. Entonces, cuidado porque va a ser un juego muy perverso. Bien, Javier Sepúlveda, ¿cuál es tu balance de los 100 días en este momento? Mira, Víctor, creo que aquí el asunto es de que hay demasiadas cifras al alza, sobre todo la inseguridad, que es una de las que están comentando ya Gilberto y Ramón. La inseguridad al alza, los impuestos al alza, pues los temas de corrupción que brotan de manera bastante regular, pero que no se atienden frontalmente, pues también van al alza. Va al alza una incipiente crisis del agua, va subiendo, conforme vaya subiendo la temperatura en el año, vamos a ir viendo cómo va a ir subiendo también la temperatura política de un tema que no se atendió con atingencia en el sexenio pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que si todas esas cifras que están a la alza y no se atienden con eficacia, con eficiencia, con atingencia, pues quiere decir que la única cifra que se le va a venir a la baja de manera estrepitosa al gobernador pasando la luna de miel va a ser la de su popularidad. Y yo no me iría tan lejos hacia el 24, que si son presidenciables o no son presidenciables, porque sería caer en el error y en el mareo que cayó Jaime Rodríguez cuando se fue a la campaña presidencial de 2018 y dejó aquí arrumbado literalmente a Nuevo León. Entonces no se trata de encuerdar desde ahorita a políticos que ni siquiera sabemos si van a dar buenos resultados los de Nuevo León. Olvidémonos de Zacatecas, Ramón. Tenemos los suficientes problemas aquí que sacar adelante como para andar rezándole a otros santos allá que no lo necesitan, por lo menos de la gente de Nuevo León, que tenemos mucho que hacer aquí. Entonces, yo creo que los primeros 100 días de los alcaldes y del gobernador deben ser muy preocupantes, porque si bien no son un termómetro definitivo de lo que será el sello de su gobierno,
sí son una muestra de la manera que van a tener de gobernar el resto del sexenio. Jaime Rodríguez anduvo encuerdado desde el primer día que llegó a la gobernatura para irse a la presidencial. Y miren cómo nos fue en su sexenio. Entonces, vamos a pensar en que los problemas de inseguridad ya venían arrastrándose del sexenio de Jaime Rodríguez. Entonces, no se resolvieron, se ratificó un secretario de seguridad que no los pudo resolver y ahora ahí tenemos las consecuencias. ¿Cómo le exigimos si ya estuvo la mitad del sexenio pasado y ahora se ratifica en este? Yo no dudo de la capacidad de Aldo Fassi, el punto es si realmente tiene la estructura suficiente y tiene el apoyo suficiente y tiene la coordinación suficiente con las instancias de gobierno federal, con las fuerzas federales, con el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y también con las policías municipales. Entonces, pongámonos a analizar las cifras que van a la alza y pues que tengan mucho cuidado los nuevos gobernantes porque lo que se va a ir a la baja va a ser su popularidad, su bono democrático, en suma, la famosa luna de miel, Víctor. Parece que se está acabando. Tú lo mencionabas, Ramón, que hay un tiempo y obviamente toda la popularidad o esa luna de miel tiene una fecha de caducidad. A ver, Víctor, cuando mencionamos del 2024, no nos queremos ir hasta allá. Es decir, lo que sea Javier, yo disiento porque nuestro gobernador Samuel García y el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, ya están encuerdados, ya andan buscando cómo aparecer en los medios nacionales, en proyectarse. Esto del estadio es parte de esas situaciones. ¿Dónde está el papel del Estado en la creación del estadio universitario? Repito, una empresa privada que ya se trató de hacer en el pasado, que hay que evaluar quién lo va a hacer porque el personaje que lo quiere hacer es un personaje bastante cuestionado, que ya habrá historia que sacar de ese personaje. Pero dicho eso, yo sí creo que tienen que atemperarse más porque fue muy atropellado, fue muy impetuoso y sobre todo fue muy mediático el arranque de muchos jaloneos. Y yo sí siento que de una u otra manera Samuel y Mariana le han bajado 3, 4 rayitas al asunto, entendiendo que no pueden gastarse el capital político o el bono democrático en tan poco tiempo. No se ve como quiera una... Sí, Gilberto. Y Víctor, nada más iba yo a comentar también algo sobre el tema del estadio y el empresario, que ya no quiso ahondar Ramón, pero es César Esparza, que tiene esos malos antecedentes del estadio sustentable de Yucatán, que se estaba construyendo en Mérida y que ha sido un fraude, y otro, y el de Verona, Gilberto. El de Verona por parte de la misma empresa. Entonces, es además una empresa que no tiene experiencia en construcción de estadios. Y yo creo que aquí hay que escarbarle, ¿verdad? Porque hay algo muy raro. Y sí, bueno, pues la medalla se la cuelga Samuel García porque siempre ha presumido de que es tigre, los junta y empiezan a promocionar el tema del estadio, pero te digo, con un punto ahí tan negativo que puede provocar un tremendo dolor de cabeza en el futuro. Y sobre el tema de la seguridad a la que referían, siempre estamos hablando del tema pues, que golpea fuerte mediáticamente, que es el de los balazos, ¿verdad? El que tiene que ver con la delincuencia organizada. Y ese ya sabemos los movimientos, puede ser parte de lo que dice Ramón, pero pues también sabemos que los cárteles de la droga están siempre confrontándose, hay invasión de territorios y ahí es donde empiezan los problemas o problemas con deuda de droga que no la pagan, pero también de lavado de dinero, que puede ser el caso de San Pedro, donde ha habido ejecuciones precisamente ligadas al lavado de dinero. Y yo creo que se nos olvida un tema bien importante en cuanto a seguridad se refiere,
Yo lo mencionaba aquí, hay que pegarle a todos los delitos, precisamente para que no siga creciendo la actitud delincuencial de los individuos. Pero también hay que ver las causas de los demás delitos. Y tenemos que interrelacionar estas en prevención con las áreas de salud, de deporte, de inclusión, de familia, de trabajo, para poder resolver problemas de raíz. Si no, nunca vamos a acabar. O sea, nunca vamos a acabar con uniformes y pistolas. Sí, Ramón, me quedo un poco pensando también en este asunto. ¿Qué tan ventajoso puede ser ese convenio, ese contrato para la construcción del nuevo estadio? ¿O qué tan desventajoso, si me permiten el término, para la Autónoma de Nuevo León? Parece como que esto es pues un negocio, pero no precisamente tan provechoso para para las arcas universitarias o incluso para acercar Yo, al yo, equipo. yo pediría, Víctor, que el rector de la Universidad de Nuevo León transparentara la firma del convenio que se hizo de manera adelantada Sí, para que Cemex continuara disfrutando con los Tigres por 30 años más. No se había vencido. Y el anterior rector, Rogelio Garza, él fue el que adelantó la firma y la dio por 30 años más. Yo quise saber bajo qué condiciones, qué gana la Universidad de Nuevo León por dar su equipo de fútbol que lleva el nombre de Universidad de Nuevo León, los Tigres de Nuevo León, y básicamente en este estadio, pues qué aporta y a cambio de qué. Porque repito, esto es un negocio privado y como bien lo dijo Gilberto, ya apuntó un poquito más de detalles, pues estamos ante un personaje que está ahí metido en medio, que viene metido desde época de nuestro amigo finado Jorge Chapa, que de muy buena voluntad estaba buscando hacer ese estadio en medio del río Santa Catarina, ahí por el Parque Fundidora, y básicamente fue bloqueado por Conagua, no se podía hacer. Este nuevo estadio va a ser en territorio de la Universidad de Nuevo León. La pregunta es, ¿en qué espacio? ¿Es un espacio que está destinado a hacer más aulas, más cuestiones, o a hacer estadios, centros de espectáculos? gracias. ¿Quién gana, quién pierde? Y hay que transparentarlo. Bien, Javier, ¿cómo lo ves tú? Y sobre todo el momento para dar este anuncio, parece que no es el propicio, Javier. Pues pareciera que llevan mucha prisa por anunciar un estadio que en el fondo, pues digo, tenemos la mejor afición de México, eso no está en duda, pero pues es un asunto de fin de semana feliz para un segmento de población importante de la zona metropolitana sobre todo. Pero el resto de los 5 días de la semana, la gente que tiene que vivir de su trabajo, pues tiene que tener seguridad, tiene que tener buena movilidad, tiene que tener buenos servicios públicos. Y pareciera que lo que viene con la crisis del agua no es un momento ahorita para estar festinando sobre que si ya vamos a tener un nuevo estadio de Tigres, cuando como bien dicen Ramón y Gilberto, se trata de un negocio de una empresa privada en donde pues todavía está en duda cuánto se lleva, qué beneficio le queda a la universidad por prestar el nombre de U de Nuevo León en las camisetas del Club Tigres. Entonces, como que la comunidad deberíamos ponernos más exigentes en que se transparente ese acuerdo por 30 años, que ni siquiera se ha vencido el primero, Sí. y pues qué beneficios le dejaría tangibles, perdóname, a la comunidad de Nuevo León, un nuevo estadio y la firma de ese nuevo acuerdo por 30 años para Sí. que Cemex siga usufructuando la marca de universitario de Nuevo León. Ajá. Entonces, Pues la universidad no es una institución menor, y yo creo que en el noreste de México es la más grande, yo creo que es la segunda universidad pública del país, más importante, y en ese sentido creo que debe exigir mucha mayor participación y beneficio sí. de lo que le está dejando el Club Tigres como negocio privado a una empresa, que Claro. no creo que sea poco, porque vaya que si hay jugadores caros, los tiene Tigres, entre otros Claro. equipos en este país, Claro, Víctor. es una de las plantillas más, bueno,
junto con la otra local, son los dos más económicamente más altos o con plantillas más poderosas. Acercándonos un poquito al contrato, por ahí se habla de que Sinergia le paga a la Autónoma de Nuevo León por ahí de los 48 millones por año, 40 de renta, 8 de becas, pero este nuevo contrato parece que no aumentó esas cantidades y sí va a ser un gran negocio, quién sabe para cuántos y para quiénes, y sobre todo porque va a ser construido, como bien lo dicen, con esas condiciones y esos nombres y por particulares. No suena bien. Pues ahí parte del tema, Víctor, que está sobre la mesa. O sea, yo creo que en la medida en que aumente la demanda estudiantil, en la medida que aumenten las necesidades del hospital universitario, yo creo que en ese tenor se debería actualizar las condiciones del contrato. Se me ocurre por poner una tarifa actualizable cada año, Víctor. Digo, es una idea peregrina, pero Sí. pues yo creo que como comunidad de Nuevo León, que mucho le aportan a su afición y toda esa fuerza de ser la mejor afición de México, pues creo que debe de ser compensada con un retorno en beneficios hacia la universidad, que finalmente de ahí egresan los profesionistas que engrandecen a Nuevo León y a México, Víctor. Pues sí, pues Víctor, ahí están las dudas. A ¿Sí? mí me hubiera gustado que todo ese dinero que se habló de la danza de los millones en la última época del Tuca Ferretti, con tantos personajes ahí que metieron mano y que hubo mucho dinero de por medio que pasó de mano en mano al contratar jugadores, pues ese dinero, esos millones se hubieran ido a parar a la universidad, al hospital universitario, a mejorar algunas de las facultades que están creciendo bastante, es decir, a mejorar la educación pública. Pero el que estemos pensando en la marca Universidad de Nuevo León en función a costo de piernas, millones de dólares, jugadores, estadio nuevo, pues si no está transparente, yo creo que va a terminar bastante mal. Bien, tenemos todavía más temas para conversarlos aquí con nuestros invitados. Regresamos porque todavía hay mucho más aquí en Nuevos Cambios. Gilberto, nos queda poco tiempo, pero nos queda un tema por ahí que no queremos dejarlo fuera, esta situación de Citibanamex. Hay quien dice que no es un indicador de algo para cortarse las venas, pero hay quien sí lo ve en medio de un escenario pues complicado para México en la economía. ¿Cómo hay que ver esto? ¿Qué es lo que podríamos interpretar? Definitivamente que el grupo o el Citigroup está enfocando sus baterías en lo que siempre hacía, ¿verdad? En otro tipo de negocios, los grandes, y no tener una banca de piso, al menudeo. Y yo creo que se está deshaciendo y posiblemente ya de todo, porque pues, si México es uno de sus principales negocios, entonces está reenfocando su estrategia de negocio, volviendo a las bases, y no me parece que necesariamente sea un asunto que tenga que ver con el problema económico de México, con el gobierno actual, etc. Me preocupa, sí, que esté disminuyendo el tema de la inversión. Si no hay inversión, no puede haber crecimiento. Si no hay crecimiento, no puede haber trabajo, salud, obra pública, etc. Y si no hay todas estas cosas, no hay bienestar, que se supone por lo que lucha el actual gobierno o lo que debería hacer cualquier gobierno, ¿no? Para el bienestar de sus ciudadanos. Entonces, la inversión en sexenios anteriores representaba el 20-22% del Producto Interno Bruto. Actualmente esto ha disminuido de manera importante, andamos en el 18% y pinta para ir para abajo. Entonces, yo creo que mexicanizar la banca, que era lo que teníamos antes, ya sí. Tenemos muchas empresas y bancos extranjeros, y lo digo así un poco en tono nacionalista, porque en parte lo soy, pero no hay que descuidar el tema de la inversión y de la inversión extranjera también, que es bien importante porque aquí no hay
suficientes recursos para esa inversión que tanto necesita el país para su crecimiento. Entonces, que caiga en manos de mexicanos, qué bueno, pero ojalá que hagan un buen papel. Por ahí ronda incluso un regiomontano, que quisiéramos nosotros que fuera un regiomontano el que se quedara con Banamex, pero sin experiencia en la banca. Entonces hay que tener cuidado quién se queda y cómo se queda para que siga adelante el que es el tercer banco en nuestro país. Y yo creo que por lo demás no creo que haya tanta alarma como se pretendió en un principio de que Siri se iba espantado por lo que pasaba en el país, por la economía y la política y demás. Yo creo que eso no tiene nada que ver más que con una estrategia del grupo que hoy ostenta la tenencia de Banamex. ¿Cómo lo ve, Ramón? Mira, Víctor, básicamente Siri lo que hizo fue la misma estrategia de México la está aplicando en 13 países de Europa, Asia y América Latina. Es decir, ya no le es negocio, ya no ve negocio a futuro con la llegada de las fintechs, con los celulares, haciendo todas las operaciones ahí, transferencias, depósitos, hasta cheques. Ya en Estados Unidos depositas el cheque con una fotografía en tu teléfono celular. Ya no lo ve como un negocio, entonces lo está poniendo a la venta. Y además hay que admitir, Siri se durmió en sus laureles porque era el segundo banco más importante de México, el primero a la par junto con BBVA, Bancomer. Y en estos 20 años de operaciones, pues Banorte le comió el mandado en serio, se trepó al segundo lugar, Bancomer se reforzó, incluso Santander también hizo lo suyo, y Santander disputa el tercer lugar ahí con Citi, Banamex. Dicho eso, hay que celebrar y hay que festejar la posibilidad, y ojalá y el gobierno de la Cuarta Transformación dirija para allá las baterías, que se recupere el sistema de pagos de México para mexicanos. Somos el único país en el mundo que le regaló en el sexenio de Zedillo y de Vicente Fox el sistema de pagos extranjeros. Un empresario importante que quiera tener un crédito no tiene que llamar a la Ciudad de México, tiene que llamar a Nueva York, a Londres, a Madrid o a Canadá. No está en México el sistema de pagos. Qué bueno que ya con Banorte, qué bueno que si Citi y Banamex se da un grupo mexicano, que se hablan de varios importantes personajes, incluso varios, no uno, varios regiomontanos, sí, algunos incluso sindicalizados con otros regiomontanos para buscarlo. Es una lástima, Víctor, que Nuevo León haya perdido el haber sido la capital financiera de México, habiendo tenido Bancomer, habiendo tenido Serfín, habiendo tenido Abaco Confía, habiendo tenido el único que nos queda es Banregio, la única dignidad de la sociedad de la familia Rivero. Entonces, ojalá que se pueda recuperar para México y ojalá para Nuevo León este sistema, una parte del sistema de pagos, y nos enfilemos a equilibrar mejor, porque si un banco extranjero adquiere Citi y Banamex, pues vamos a seguir dependiendo de decisiones extranjeras para nuestros créditos, y eso no es bueno para ningún país. Pues no, Javier Sepúlveda. Pues ojalá y se quede en manos mexicanas, como bien dice el presidente López Obrador, y como bien dice Gilberto, pues mucho que mejor que quedara en manos de regiomontanos, recuperarle a Nuevo León aquel brillo que tuvo con muchos bancos. Yo recuerdo todavía también el Banco Mercantil del Norte, Banco Latino, si mal no recuerdo, eran capitales pues locales, no me dejarán mentir, Gilberto. Si bien a lo mejor no eran bancos tan grandes, pero sí respondían a las necesidades locales, ¿no? Entonces, pues qué orgullo que pudiera quedar en manos mexicanas la banca que ahorita ostenta Citi y Banamex, y que ese banco regrese a capitales mexicanos, pero pues pronto lo estaremos sabiendo, y como dicen Gilberto y Ramón Alberto, sí, no representa ninguna señal de alarma de que si la economía está muy mal. No es cierto, ya viene desincorporando Banamex desde hace varios años su banca de consumo en América Latina, ahora le toca a México, y pues bueno, hay quienes quieren llevar agua a su molino político, pero no hay nada
barruntos de alarma, de nubes negras en la economía, como para echar yo diría, alarmas, Javier, o señales alarmistas con este tema de Javier, Banamex. yo diría Es que una venta ya que sí tenemos que meterle razones lupa. estrictamente económicas. Sí, Ramón. Hay que meterle lupa así a la fuga de capitales. De que hayamos tenido 12.500 millones de dólares de salida este año y Preocupante. casi equivalente igual el año pasado, pues ya vamos a sumar 25.000 millones. Es el equivalente al precio de 3/4 veces el precio de Citibanamex. No es poca cosa. Bien. Pues terminamos con este Pues tema. hay otros indicadores que por ahí se compensan, Ramón, pero bueno, ya seguiremos con esto en otras mesas, se nos fue el tiempo. Muy bien, pues muchísimas Por gracias supuesto. a los tres. Gilberto, muchas gracias. Gracias, Ramón, Víctor. Ramón, gracias y buenas noches. Un abrazo, Víctor. Javier, platicamos. Gracias, Víctor. Buenas noches, Ramón, Gilberto. Que estén muy bien, muchas gracias y gracias a usted. Hasta luego. Ánimo. Regresan las frases en este 2022 y no podría ser con otro personaje. Lo escucho un poquito ronco en el tema de... Amanecí ronco. Sí, se nos puede hablar un poco de voy eso. a hacer la prueba más tarde. Pero yo creo que es gripe. De Esperen. todas maneras. Sí, a cuidarse. Al final resultó ser COVID, pero ni eso evitó que el presidente siguiera en la mañanera. Estoy ronco, afónico, pero fíjense qué bien. Obviamente las reacciones no se hicieron esperar. Transmitirle nuestros deseos, nuestra solidaridad para que salga adelante, se recupere pronto. Nos alegra ver lo que está bien. Y para no fallarle a la polémica, el presidente se reunió con funcionarios con sana distancia, pero sin cubrebocas. Estoy aquí en la oficina, guardando la debida distancia. Miren, está el secretario de Gobernación y el secretario de Hacienda. La otra bomba de la semana fue la venta de Citibanamex y el gobierno mexicano no entrará a la puja. No, el gobierno en este momento pues está enfocado los esfuerzos presupuestales a la inversión pública en la construcción, el desarrollo de los grandes proyectos nacionales. Y si el INE albergaba esperanza de recibir más dinero para la revocación de mandato, puede ir abandonando esa idea. No hay ningún precedente de que a un órgano autónomo se le haya concedido un aumento o un adicional presupuestal. En temas locales, el COVID está por las nubes y no respeta ni a la clase política. Afortunadamente me encuentro bien. El día de ayer, de manera rutinaria, como empecé a presentar ciertos síntomas a mediodía, solicité una prueba e inmediatamente me aislé cuando tuve el positivo. Los maestros pidieron cambios en la estrategia ante los miles de contagios en el gremio, pero el gobierno estatal no se los concedió. Esos contagios se dieron con anterioridad al regreso a clases. Para que lleguen los síntomas del COVID, tarda 5 días de infección. Llevamos 3 de clases. Es decir, no son imputables al regreso a clases. Eso sí, el regreso a clases estuvo marcado por el ausentismo presencial. 104,000 menores que tengamos registrados, deben ser más. Y si agrego el modelo híbrido, muchos más. Pero registrados, la Secretaría de Educación tiene 104,000 alumnos que asistieron ayer a clases. En temas no menos espinosos, la CNA puso en su lugar a Nuevo León, que este año no le quiere mandar agua a Tamaulipas. Y en función de los niveles hay cláusulas que operativizan trasvases o no. Eso está mucho más allá de cualquier decisión política, institucional, ya está perfectamente regulado. Nos espera un año sumamente complicado.
Para Nuevos Cambios, Luis García.